El Karate-Do es practicado por millones de personas en el mundo actual e internacional. El mismo, de manera general, luego de una serie de estudios realizados, se pudo definir, recopilando la información de toda una serie de autores, como un sistema de combate originario en la Okinawa feudal que, partiendo del conocimiento del organismo y otros temas afines, permite realizar múltiples acciones de ataque y defensa utilizando diversos segmentos corporales y que puede ser utilizado armónicamente tanto como filosofía de vida, como educación en valores, como restablecimiento o promoción de la salud física y mental, como método de defensa personal y como competencia deportiva. En ese sentido, hemos podido ver que desde su surgimiento hasta la actualidad, en el Karate-Do han ido apareciendo progresivamente toda una serie de estilos, los cuales han surgido uno a raíz del otro, ya sea por evolución, por separación o por fusión de estos. Pero, ¿qué se reconoce como un estilo de Karate-Do? Muchos hablamos sobre el tema, pero cuando se busca la definición de estilo de Karate-Do no se ha encontrado. En ese caso nos basamos en la definición genérica de estilo que plantea la Real Academia de la Lengua Española, que lo define como un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un grupo o un modo de actuación. Y en el caso específico del deporte, esa fuente bibliográfica define que un estilo se reconoce como cada una de las distintas formas de realizar un deporte, como por ejemplo natación estilo mariposa. En ese sentido, ¿en qué se diferencian los estilos de Karate-Do? Desde el punto de vista del aspecto físico, fundamentalmente algunos acentúan la fuerza en sus ejecuciones y otros acentúan la rapidez. Desde el punto de vista técnico, también existe diferencia entre ellos. Algunos realizan movimientos más largos y más amplios y otros lo hacen más cortos. Lo mismo, unos prefieren hacer movimientos de mano cerrada y otros movimientos con mano abierta. Y de la misma manera, desde el punto de vista del aspecto táctico, algunos buscan mayor rapidez de movimientos, prefiriendo los desplazamientos y las acciones lineales. En cambio, otros buscan movimientos laterales o circulares. Por el contrario, ¿en qué se asemejan los estilos de Karate-Do? En la búsqueda bibliográfica realizada hemos podido ver que, independientemente de las diferencias anteriores, en la mayoría de los estilos de karate, más del 90% de los aspectos de su contenido coinciden. Como por ejemplo, el sustento teórico-filosófico es básicamente el mismo, la denominación y la forma de ejecución de las técnicas aisladas es la misma, como en este caso posturas, bloqueos, ataques de brazo y pierna, desplazamiento. Por ejemplo, casi todos los estilos tienen Suki, tienen Maegeri, tienen Uchiuke, tienen Gedanbarai, tienen Chuto. También coinciden en la denominación y forma de ejecución de las técnicas integrales, en este caso los kata. Por ejemplo, casi todos los estilos tienen Heian o Pinan, tienen Unsu, tienen Kuchan Kudai, Kosokundai, tienen Goyuchi-Ho, Goyuchi-Ho-Cho, Goyuchi-Ho-Dai, con algunas diferencias, pero en esencia son la misma rutina de movimiento. Y lo otro que también coincide en la mayoría de los estilos son los procesos de enseñanza, entrenamiento y evaluación, tanto para los maestros como para los alumnos. Al analizar los aspectos semejantes
entre los estilos de Karate-Do bajo la óptica de la ciencia, se constata que algunos de ellos guardan pertinencia y deben ser preservados. Pero, por el contrario, de la misma manera existen toda una serie de aspectos que muestran errores y que consecuentemente deben ser corregidos. A tal efecto, proponemos el estilo Aramburu-Ryu, mediante el cual, partiendo de diversas ciencias y luego de más de 25 años de estudio teórico y experimentación práctica en diversos países, se comparten nuevas formas de ordenar, seleccionar, planificar, aplicar, enseñar y evaluar los contenidos, en este caso reconociendo los contenidos como técnicas o movimientos que incluye el estilo de Karate-Do. En este caso, el estilo es consecuencia del trabajo de un servidor que lo comencé a diseñar en Cuba en el año 1998, cuando estaba al frente del equipo juvenil, y posteriormente cuando tenía a mi cargo el equipo de Karate-Do de la Universidad de La Habana, donde se concretaron los estudios y experimentos que trajeron a la luz este estilo. Como decíamos anteriormente, el fundamento o sustento general del estilo se basa en la ciencia, reconociendo esta como el sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobables y un método estructurado que estudia e interpreta toda una serie de fenómenos, tratando de buscar las respuestas más acertadas y más demostrables en la práctica. En consecuencia, desde el punto de vista filosófico, el sustento del estilo es eminentemente dialéctico, por cuanto se asume que la realidad está en un constante cambio, fundamentalmente con tendencia al perfeccionamiento. En ese mismo sentido, desde el punto de vista pedagógico, el sustento del estilo se basa en la teoría curricular, que es la que integra y estructura el conjunto de influencias que se hace llegar al alumno como parte de su formación. Y dentro de esta pedagogía, el sustento psicobiológico se basa en las neurociencias, que es el conjunto de conocimientos y disciplinas relacionados con el sistema nervioso, que son los que determinan la forma de pensar y actuar de los seres humanos. Coincidentemente, desde el punto de vista social, el trabajo se sustenta en el liderazgo de sus alumnos, por cuanto se busca formar personas que duden de lo que aprendieron, que cuestionen el aprendizaje y que sobre esa base profundicen en él y lo puedan utilizar para generar cambios positivos en beneficio de todos. Al integrar todos estos fundamentos, partiendo desde el aspecto científico e integrando el aspecto filosófico, pedagógico, psicofisiológico y social, todo ese fundamento converge en la educación, porque lo que busca el estilo es, a través del Karate-Do, formar mejores seres humanos. De ahí que la visión del estilo sea construir libremente una mejor sociedad. Y en consecuencia, la misión que se ha establecido es contribuir a formar un ser humano que, mediante la práctica del Karate-Do, sea más competente en el perfeccionamiento social en diversos contextos. Para ello, específicamente, el objetivo a cumplir es propiciar un alto nivel de desarrollo biopsicosocial en los practicantes mediante el Karate-Do, de modo tal que les sea útil en cualquier circunstancia de su vida y de las otras personas. Ese objetivo se concreta en el Ryukun, o también llamado eslogan o lema del estilo,
donde se ve que a través de los postulados que profesa se encierran los pilares de la educación como saber, saber ser, saber hacer y saber convivir, pero todos ellos orientados al beneficio común. En el diseño del emblema del estilo se incluyó información que exprese tanto su esencia como su intención, por cuanto inicialmente se parte del logo del yin yang, que en este caso expresa la unidad y lucha de contrarios que se complementan y de cuya contradicción surge el desarrollo. De la misma manera, se incluyen las manos como medio fundamental de accionar del ser humano y que intrínsecamente expresan potencia, maestría, creación y dominio. En este caso, la disposición que guardan las manos forma la letra que nombra el estilo en reconocimiento a el apoyo que en lo personal y en lo profesional siempre he recibido de mi madre. De la misma manera, se incluye en la imagen el nombre del estilo y la misión sobre la cual subyace su esencia. Desde el punto de vista de los colores, predomina el rojo, que expresa sabiduría, pasión y acción. De la misma manera está el amarillo, representando la alegría, el optimismo y el positivismo, que en este caso, conjuntamente con el rojo, son los que expresan los cambios como vía de mejoramiento. De la misma manera, el blanco expresa la paz y la honestidad como base de la educación y la formación de las personas. Y finalmente, el color negro en su lado positivo, que expresa firmeza, formalidad y sofisticación. De la misma manera, todo el emblema está encerrado en un círculo que, al ser una línea que se une en sus puntos, refleja la perfección, la unidad y la integración, que son también aspectos intrínsecos a través de los cuales se influye en la personalidad de los practicantes mediante el estilo. De la misma manera, mediante el saludo del estilo, se incluye la letra que lo nombra como representación a todo lo anteriormente explicado. Resumiendo todos los aspectos anteriores, el fundamento del estilo se estructura tomando como referencia inicialmente los postulados que determinan la pertinencia del trabajo a realizar. En este caso, se tiene en cuenta el criterio autoral que describe una forma de trabajo educativo pertinente, toda vez que la propuesta que se haga permita responder favorablemente a dos grupos de exigencias. En primer lugar, las de la actividad a realizar y en segundo lugar, las del contexto geohistórico profesional en el cual se aplica. En ese sentido, que se tuvo en cuenta que los contenidos a enseñar y evaluar en el estilo Aramburu estén relacionados directamente con lo que se espera que realice de manera eficaz, efectiva y eficiente un practicante de Karate-Do. Y desde el punto de vista de la forma de enseñar y evaluar esos contenidos seleccionados, que esté acorde a el momento, el lugar y las condiciones en las cuales debe desempeñarse la persona, de modo tal que ese karate le sea útil en todas las dimensiones de su vida. Partiendo de los aspectos anteriores, el primer aspecto metodológico a tener en cuenta en el estilo es el perfil del estudiante por cada grado. El perfil es la instancia que nos sirve como referencia
para los procesos de enseñanza y evaluación, porque sobre esa base es sobre la cual se trabaja y con respecto a ella es que se realizan las evaluaciones para comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos trazados. En este caso, desde el punto de vista de contenidos, en nuestro estilo se incorpora una técnica nueva, una postura nueva que hemos denominado Mae Senkusudachi. Es una variación del Senkusudachi que parte de la postura Hiai Kochidachi. En ese caso, la postura es como el Senkusudachi, pero girando la cadera, como se muestra en la imagen, de manera tal que se pueda no solamente ganar una mayor distancia, sino también lograr un mayor nivel de potencia de impacto, por cuanto con la rotación de cadera se puede generar la cadena cinemática que incorpora todos los segmentos corporales en favor del movimiento. El otro aspecto que desde el punto de vista de contenido caracteriza al estilo es la metodología de aplicación de las técnicas o la forma de aplicación, en este caso representados a través de la táctica. En ese sentido, la posición inicial para realizar todos los movimientos, ya sea técnicas aisladas o secuencias de movimiento, en este caso katas, se puede expresar de dos maneras. La primera, Soto Achi-Hidachi, postura natural, como de manera general estamos parados en cualquier circunstancia, las piernas aproximadamente separadas al ancho de los hombros y los pies apuntando hacia afuera. La otra alternativa es el kamaite o la postura de guardia, pero de kumite, generalmente en fudodachi y en este caso con las manos abiertas. ¿Por qué? Porque es una postura también natural de la cual pueden fluir más fácil los movimientos que se van a realizar a continuación. La otra diferencia metodológica en el caso de nuestro estilo es el uso del hikite. ¿Qué significa esto? El principio de que cuando se trabajan técnicas de brazo en el Karate-Do, la técnica que no trabaja está guardada, si se puede llamar de alguna manera, lista para salir a continuación. Por ejemplo, se hace un bloqueo y tengo esta mano en hikite. En el caso de nuestro estilo, ¿cómo se recomienda hacer el hikite? La mano no tan atrás. ¿Por qué? Porque al llevar la mano tan atrás se induce a un exceso de contracción y entonces es más difícil romper la inercia para iniciar el movimiento. Entonces, que la muñeca quede al nivel de las costillas flotantes. Y en ese mismo sentido, contrariamente al resto de los estilos, la mano va a ir abierta y de manera perpendicular al piso. ¿Por qué abierta? Porque este es su estado natural. Para cerrarla se necesita energía física y mental y ya es un gasto energético. Además que desde el punto de vista táctico, si mi hikite lo tengo en la mano cerrada, ya estoy indicando cómo voy a utilizar la mano en mi ataque. O si lo voy a cambiar, pierdo tiempo. En cambio, si tengo la mano en su estado natural, en primer lugar estoy ahorrando energía que voy a necesitar y en segundo lugar no delato la acción que voy a realizar. Otro aspecto también característico en este estilo es que no existen los ataques dobles, por cuanto en primer lugar en la práctica son situaciones que ocurren muy rara vez. Incluso cuando tenemos un adversario que vemos que tiene más de un área desprotegida, por lo general no se hacen dos ataques. Y en segundo lugar, la otra razón que obedece a no hacerlo es que el hecho de realizar dos ataques, si yo voy a realizar dos ataques, entonces tengo que generar dos cadenas cinemáticas de fuerza, una para garantizar la potencia
de este brazo y otro para generar la potencia de este otro brazo. ¿Qué me trae como consecuencia eso? En primer lugar, la acción va a ser menos precisa, porque voy a tener que orientar mi atención hacia dos focos distintos. Y en segundo lugar, la potencia de la acción también va a ser menor, por lo que explicábamos de la cadena cinemática. La fuerza generada en el organismo se tiene que dividir en dos. Por eso es que en este caso no se realizan dos ataques, tampoco se realizan dos bloqueos, porque en la práctica resulta innecesario. ¿Se van a dar cuenta? Me van a atacar Yamazuki. Lo más común es que se trate de bloquear los dos brazos, pero realmente en la práctica no es necesario. Viene el Yamazuki, yo bloqueo abajo y contraataco, y estoy en superioridad numérica de segmentos corporales libres. ¿Por qué? Con este bloqueo yo anulo el brazo de abajo y puedo atacar. Este brazo ya no me ofrece ningún peligro. Yo tengo esta mano libre, pero esta mano no está libre. Lo mismo sucede si en vez de Yamazuki es Norotezuki. No necesitamos bloquear los dos, porque entonces estoy inutilizando mis dos brazos. Viene el Yamazuki, bloqueé uno, ya este brazo no me ofrece peligro, puedo hacer un contraataque. Lo mismo si me vienen a agarrar. No necesito protegerme con las dos manos. Con el hecho de protegerme una sola, ya el agarre está roto. Tengo una mano libre para trabajar y estoy en ventaja numérica con respecto a la utilización de los segmentos corporales. Otro aspecto que sustenta de alguna manera realizar técnicas simultáneas es para desarrollar fundamentalmente a nivel cortical el desarrollo de las funciones cerebrales. En ese caso, como el estilo busca fundamentalmente el desarrollo integral del organismo, sí se pueden hacer técnicas simultáneas, pero no dos ataques ni dos bloqueos, porque en la práctica se demuestra que no son efectivos y muchas veces no se ejecutan. Entonces, en ese caso, ¿qué se propone? Realizar técnicas simultáneas, pero de ataque y bloqueo. No dos ataques, no dos bloqueos. Otra particularidad que caracteriza a nuestro estilo es el orden de la enseñanza de los movimientos técnicos organizados a través de familias de movimientos. ¿Qué significa esto? Para que la enseñanza transite de lo simple a lo complejo, se organizan las técnicas en llamadas familias de movimientos afines a movimientos rectores desde el punto de vista biomecánico. ¿Qué significa esto? Se busca un movimiento que integre varias técnicas y en orden inverso se van enseñando. Así no solamente se comienza de lo más fácil a lo más difícil, sino como durante la trayectoria de los movimientos se van realizando otros movimientos, sirve como retroalimentación. Y aquí en este caso estaríamos utilizando el método de enseñanza en espiral o helicoidal, donde cada movimiento se realiza cada vez con un nivel superior de complejidad. En este caso podemos poner, por ejemplo, si vamos a trabajar con codos, tenemos Chiro-Empi, tenemos Mae-Empi, tenemos Tate-Empi y tenemos Otochi-Empi. En ese mismo sentido es que se agrupan las técnicas para ser enseñadas. Ahora, luego de aprender las técnicas aisladas, se enseñan los desplazamientos y se integran a través de quijones y kata y kumite, que son variables. Y dicho sea de paso, quijones de kata y kumite que son propuestos por los alumnos, no por los maestros.
En este caso, no solamente nos estamos basando en el método constructivista de enseñanza, donde el alumno se constituye en el protagonista de su propio proceso, sino que también a través de eso se desarrolla mejor la creatividad y el pensamiento estratégico. En ese mismo sentido, refiriéndonos al orden de la enseñanza, vemos que cuando estamos trabajando kata, en el caso de nuestro estilo, no existen series estandarizadas. Cada alumno crea su kata de acuerdo a las técnicas aprendidas en cada grado. Y para la creación de esa kata debe tener en cuenta el cumplimiento de una serie de requisitos, como el tipo de movimientos a utilizar, la cantidad de movimientos, el tiempo de duración, y todo eso necesariamente tiene que exteriorizar una lógica en la ejecución que permita resolver de manera eficaz los problemas que se le presenten. En ese mismo sentido, cuando se trata de los katas, no necesariamente tienen que terminar en el mismo lugar que empezaron, por cuanto en los combates no necesariamente pasa siempre así. En el caso específico del combate o kumite, se aplican todas las técnicas que se incluyen en los kata. Desde el punto de vista de los medios a utilizar, ya sean medios espirituales como los conocimientos, o medios materiales como los equipos, instrumentos, infraestructura, se pueden incluir tanto los milenarios tradicionales orientales como los científicos modernos occidentales, siempre y cuando se utilicen con una metodología que asegure su efectividad y su seguridad. Finalmente, desde el punto de vista de la evaluación, con respecto a los exámenes de grado, no existen tiempos preestablecidos para la realización de los mismos. En este caso se evalúa a cada alumno de manera casuística, toda vez que demuestre que ya satisfizo las exigencias del perfil esperado a lograr y consecuentemente cumplió los objetivos parciales para ese nivel. De la misma manera, la evaluación está orientada exclusivamente a comprobar los niveles de creatividad y pensamiento estratégico desarrollados, de donde en ningún caso se va a pedir la reproducción memorística o automática de una ejecución técnica, sino su aplicación. Y una aplicación que no solamente sea útil dentro del contexto del karate, sino que pueda ser aplicada en cualquier dimensión de la vida del sujeto. En ese mismo sentido, los campeonatos constituyen no un fin, sino un medio más de evaluación del progreso parcial. En este caso, no por el resultado, sino por el rendimiento, por cuanto lo que se va a evaluar no es en qué lugar quedó ubicado el deportista, sino qué porcentaje cuantitativo y cualitativo de éxito logró a través del desempeño de las técnicas que realizó. En ese mismo sentido, pero ya para el caso de cinturón negro, así como los danes posteriores, además de ese examen práctico, es necesario presentar un trabajo teórico donde se demuestren los conocimientos adquiridos y la posible aplicación de ellos. Y en el caso específico de las personas que quieran desempeñarse como maestros, precisan recibir una capacitación científico-metodológica específica que los prepare en relación a los procesos de enseñanza y entrenamiento, y cuya evaluación radicará en la realización de una clase modelo donde pueda demostrar la manera en que moviliza los conocimientos y recursos que adquirió
para responder las exigencias que le presentan los alumnos. Esta es la idea general de la propuesta de estilo que estamos compartiendo. Soy consciente que esta propuesta incluye muchas variaciones con respecto al modelo habitual y también soy consciente acerca de lo conservador que es el contexto del Karate-Do en la actualidad internacional. No obstante, por encima de todo eso, también soy consciente que la última verdad quien la tiene es la ciencia, no la costumbre. Es por ello que, para el bien de todos los karatecas y del Karate-Do en sí mismo, es que defiendo y promuevo esta propuesta como forma o estilo de practicar y enseñar el Karate-Do. Para ello, me baso en los resultados de toda una serie de investigaciones y publicaciones, tanto de otros autores como mía propia, que he podido realizar y en este caso cuya información principal se muestra en el libro que próximamente va a salir de manera paralela a este video y que a continuación muestro un resumen del prólogo que incluye. Otro aspecto en favor de la pertinencia de la realización del Karate-Do de la manera que propone este estilo es que los perfeccionamientos de diversos aspectos que le dieron origen, al ser aplicados en diversos países, han traído como consecuencia toda una serie de condecoraciones y premios que, más allá del contexto marcial y del contexto deportivo, han impactado positivamente en la dimensión educativa y la dimensión social de las personas en las cuales está involucrado. Es por ello que, como mismo se plantea en el prólogo del libro, y debido a cómo evoluciona intelectualmente el mundo, estoy seguro que inevitablemente esta propuesta en algún momento se generalizará. Por eso, internamente, yo reconozco el Aramboure Ryu como el Karate-Do del futuro. Y en ese sentido, pensando también en el beneficio de los karatecas y el Karate-Do en sí mismo, espero que lo antes posible esto se pueda generalizar, aunque lo más seguro es que yo no alcance a ver.